Seguimos con los mandamientos de Jesús. Hoy es nuestro 26 o 26 mandamiento, pero 27 sermón. Ha sido largo y todavía ya acabamos de cruzar la mitad. Todavía nos falta un poquito más. Los mandamientos de Jesús. Cuídate de la levadura. Vamos a ver qué significa eso de cuídate de la levadura. La cualidad del carácter que tenemos que aprender a desarrollar es ser virtuosos. Y la que debemos de no desarrollar es la de la deficiencia. Tratar de ser efectivos, tener la virtud de hacer lo que estamos haciendo. Y para eso necesitamos estar limpios, necesitamos estar puros, necesitamos estar en nuestros 5 sentidos, ¿sí? Y es parte de lo que vamos a hablar ahorita. Voy a leer Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 12, que es donde estamos basando nuestra prédica de hoy. Versículo 5, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran, que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Permítame orar. Señor, clamamos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable hoy, que trates con nuestra mente y corazón, que nos prepares para ser siervos tuyos virtuosos, listos para trabajar para ti. En el nombre de Jesús, amén. Clase de ciencia. ¿Qué es la levadura? La levadura son unos hongos microscópicos que producen la fermentación en algunos alimentos o en la materia. ¿Qué es la fermentación? Es básicamente cuando una sustancia está en estado de putrefacción, echado a perder. Cuando esta sustancia generalmente está a temperatura ambiente, los átomos de esa sustancia se empiezan a mover a tal velocidad que generan calor. Y ese calor es el que genera la fermentación o la descomposición de esa sustancia. Esto lo podemos ver en la cebada, en el vino, en la cerveza, también en el pan. La levadura es es un material que provoca que esos átomos se muevan para que se genere ese calor y se genere esa fermentación. En el pan, cuando lo usas en el pan, está la harina y cuando le ponen la levadura y le ponen agua, el agua encierra la harina con la mezcla de la levadura y hace como un elemento impermeable para que no se salga, por así decirlo. Claro, eso es a nivel microscópico. Y entonces cuando los átomos de la levadura cuando la levadura hace que los átomos de la harina empiece a calentarse, se empieza como quien se echara a perder. Y es lo que produce que por los gases que se producen ahí se empiece a inflamar. El gas no se sale por el agua que se le puso y eso es lo que cubre cada molécula, por así decirlo, para que se esté inflando y no se salga el gas.
Y por eso es que el pan se infla. Y por eso es que también, bueno, de alguna manera sale algo de ese gas y es el olor que podemos percibir, que en el pan es muy rico, se antoja. Bueno, eso es lo que hace la levadura. Así que, bueno, hasta aquí la clase de ciencias. Clase de gramática, muy rápido. La palabra levadura, en el griego que se utiliza en la Biblia, es una palabra que se escribe Z-U con acento M-E, que tiene una apóstrofe, la E, sume o sume, no sé cómo se pronuncia. Pero casi siempre la encontramos, esa palabra griega, cuando se está hablando de maldad. La levadura va muy relacionada con la maldad. Mira lo que dice 1 Corintios 5:7, cuando Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Desháganse de la mala levadura, de lo malo, básicamente, para que sean una nueva masa. Panes sin levadura, sin maldad, como lo son en realidad. La levadura está siendo utilizada de una manera metafórica por el apóstol Pablo como algo destructivo, algo que hace daño, que no pertenece ni original ni esencialmente a la vida del hombre. Es algo que es externo a nosotros, pero la presencia de la levadura es lo que distribuye y fomenta y propaga en nuestras vidas el pecado. En nuestra vida diaria, la práctica del pecado. Así es que levadura es un símbolo de corrupción, es un símbolo de maldad, de perversidad en el corazón, y es por eso que esa levadura tiene que ser rechazada. Mira lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 1. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Jesús fue muy claro en esta ocasión cuando está diciendo qué es lo que tienes que cuidar. La conducta hipócrita de los fariseos en este versículo es llamada hipocresía. Y Cristo nos exhorta y les exhorta a sus discípulos a que rechacemos esa actitud hipócrita de estos hombres, que rechacemos esa corrupción y esa maldad. Sin embargo, parece que a veces somos ciegos a esa levadura que vive en nosotros. No nos damos cuenta que la tenemos. A veces la cuidamos en realidad en vez de quererla sacar de nosotros. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: tengan cuidado, eviten la levadura de los fariseos y saduceos, Jesús tenía en mente lo que acababa de suceder poco tiempo atrás, cuando él tuvo una confrontación con los fariseos y los saduceos. Eso lo puedes ver un capítulo antes, en el capítulo 15 de Mateo, esa confrontación. Él estaba pensando en eso cuando les está diciendo esto. Los discípulos estaban pensando en que se subieron a la barca, se vinieron corriendo y no trajeron que comer. Y Jesús pensaban que les estaba reclamando que no traían que comer. Así es que como leímos, cuando Él les reclama y les explica, ellos pueden entender que se trataba de la falsa enseñanza de los fariseos. Pero ¿cuál era esa falsa enseñanza? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando les dice: cuídense de esa falsa enseñanza de los fariseos? Esa falsa enseñanza era una mezcla que ellos tenían entre las verdades de Dios y las tradiciones del hombre. Y empezaban a hacer una mezcolanza de eso, poniendo primero las tradiciones del hombre sobre las verdades de Dios. En el capítulo anterior que les mencionaba ahorita, en el capítulo 15, en donde Jesús tiene este enfrentamiento con los fariseos y saduceos, ellos le están reclamando que por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Esa tradición era una ley que Dios había puesto de alguna manera para sanidad. En el pueblo lo puedes encontrar en el libro de Levítico, y las mamás se los enseñaban a sus hijos de una manera muy fácil para que aprendieran esa ley. ¿Cuál era la manera de enseñárselos? Cuando los niños se sentaban a la mesa y mamá le preguntaba: ¿ya te lavaste las manos? Para ellos era un recordatorio: Dios nos mandó que nos laváramos las manos antes de comer.
por sanidad, es bueno que lo hagas. Entonces los niños iban y se lavaban las manos. Jesús no entró en una discusión escritural con los saduceos y con los fariseos, ni tampoco en una discusión sobre salud o higiene con ellos. Lo que él les estaba reclamando era su hipocresía al haberse ellos ya graduado en puntos menores de la vida y de la escritura y haber olvidado los puntos principales de la escritura. Así es que enfatizaban muchas cosas pequeñas, pero dejaban a un lado las cosas importantes. Te voy a leer el pasaje de Mateo capítulo 15, versículo 3. Jesús les contestó, después de que ellos les dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Como les decía, Él nos dijo, es que la salud es buena. Él no dijo, la escritura dice. Él fue directamente contra su hipocresía. ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Por esa idea de tener las manos limpias solamente. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado de muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Entonces no te puedo ayudar porque primero tengo que darle a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, es una tradición de ellos, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y eso hoy lo podemos ver. Cómo ponemos nuestras propias ideas de cómo podemos alabar a Dios, a veces por sobre el amor a otros, el perdón a otros, la misma tiempo de darle a Dios. Se nos hace muy fácil, más en este tiempo de pandemia, poder decir, hoy no voy, lo veo por internet. O nosotros mismos cansados, lo tengo que reconocer. Hoy María y yo platicando cuando nos estábamos hablando, me dormí a las 5 de la mañana, ya saben mi problema de insomnio. No podía dormirme. Cuando me dormí, esas 2 horas y media que dormí se me hicieron como un pestañear. Y nos levantamos y estábamos en el baño y decíamos, no quiero ir a la iglesia. Te sale lo de adentro lo que tenemos, ¿sí? Y es muy natural que cualquiera de nosotros pueda hacerlo. Y ahí es donde tenemos que sacar esa levadura de nosotros para decirlos, no es porque quiera o no quiera, es porque Dios se lo merece. Es porque mis hermanos, en los cuales Dios me ha reunido para formar un cuerpo local, se lo merecen. ¿Cuál es el peligro de esta enseñanza de la levadura de los fariseos? El peligro es que estas enseñanzas, estas creencias que nosotros mismos nos hacemos, me has oído decirlo de esta manera, cada quien genera su propio evangelio. Cada quien hace su propio camino para adorar a Dios. No está mal, teníamos en la iglesia, no está mal que alguien levante las manos cuando canta. No, no está mal. Pero alguien dice, pero no está mal que las tenga abajo. No, no está mal. Lo puedes hacer. El problema es cuando tú dices, este que no las levanta está mal, o el problema es cuando ese dice, este que las levanta está mal. Volviendo al ejemplo que tenía ahorita, no está mal que en mi cuerpo yo sienta, no quiero ir hoy a la iglesia. No está mal, es parte de mi cansancio, de mi físico. Está mal que me quede en la casa. Está mal que eso tome como pretexto para hacer lo que yo creo que deba hacer, que al cabo como quiera voy a glorificar a Dios. Está mal que
que tú impongas sobre otra persona la forma en la que debes adorar. Tengo que ser muy claro con esto. Hoy somos pocos aquí. Algunos no vinieron, unos por enfermedad y otros porque no quisieron, y está bien. Hay varias familias que tienen 2 meses de no venir. Y yo no quiero que eso suene como que te estoy reclamando que estás mal que no vengas, porque sabes que no está mal que no vengas. No está mal. Si es algo que Dios permitió, si es algo que Dios puso en tu corazón, está bien. Está mal si eso lo haces una costumbre. Está mal si el motivo por el cual no viniste no puedes presentárselo a Dios como una excusa. ¿Me estoy explicando? Siempre les he dicho, yo no quiero que seamos activistas. Yo no quiero que estés aquí porque tienes que estar aquí. Porque si no estás aquí, está mal que no estés aquí. No. Tú puedes hacer y desarrollar tu vida como Dios te lo ponga. Y el día en que dices no quiero ir, está bien si no quieres venir. Es algo que Dios tiene que tratar contigo. Pero está mal cuando, repito, eso lo haces ya una costumbre en tu vida o una forma de adorar a Dios porque tú crees que así lo puedes adorar. Y la Biblia enseña otras cosas. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Jesús les reclamaba a los fariseos. Voy a poner un ejemplo más. Está mal cuando, y me voy a poner yo como ejemplo, está mal cuando yo como pastor preparo mi sermón y no lo preparo para dar la gloria a Dios, sino para darles coscorrones. No está mal que prepare un sermón, no está mal. Pero si la intención mía es darles coscorrones, hacerlos sentir mal, llamarles la atención porque yo creo que tienen que hacer algo, entonces está mal. Yo predico la palabra de Dios porque la pone en mi corazón y el Espíritu Santo les dice qué es lo que quiere hacer con ustedes. Te lo digo porque a veces como padres queremos influir en nuestros hijos. De una manera yo como pastor para ustedes, nosotros como padres para nuestros hijos. A veces los hijos para los padres quieren enseñarnos lecciones. No está mal que quieras enseñar una lección. Está mal cuando crees que eso es el todo y no es una verdad bíblica. Si fuera una verdad bíblica no hay para dónde hacernos. Es una verdad bíblica. Ahí no hay de que sí o no piensas o no piensas. Estaba platicando hace tiempo con una persona y me decía eso, es que cada quien tiene su forma de creer en Dios. Yo no encuentro en la Biblia formas de creer en Dios. ¿O crees o no crees? Hay formas de vivirlo diferente, pudiera ser, por cultura, por contexto, por capacidad física. Hay formas de vivir cosas diferentes. Pero la fe y la expresión de la fe solamente es una. El peligro de esta levadura es lo que está pasando hoy en día en la iglesia, lamentablemente con la iglesia virtual, que ya es muy cómodo quedarse en casa. Hoy estábamos platicando María y yo también de eso. Qué fácil es estar en pijamas viendo el servicio. Pero eso nos quita cierta responsabilidad de compromiso para con Dios. Otra vez, no digo que esté mal, pero eventualmente, cuando mi dedo chiquito quiere estar lejos de mí, no puede ser, me va a doler que mi dedo no esté conmigo. Ese es el peligro de la enseñanza de los fariseos. Ellos ya le decían a la gente, si haces eso está bien, no te preocupes porque no haces eso. Por eso Jesús les decía, porque ellos enseñaban la ley y Jesús les decía, hagan lo que dicen, no hagan lo que hacen. Porque ellos dicen esto está bien, pero hacen esto. Esta enseñanza distrae la atención de los puntos principales de nuestra relación con Dios, de nuestra adoración con Dios, y nos lleva nuestra atención a los puntos menores, que repito, no es que sean malos,
Pero si los ponemos como principales o sobre los principales, entonces tenemos problemas. Te voy a leer otros ejemplos que Jesús les decía a estos fariseos y saduceos. Mateo 23, 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Cuando menciona la primera cosa de las especies, haces cosas en la intimidad que nadie ve. Tú das tu diezmo y lo preparas. Cuando deberías, dice, practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y eso solo se puede practicar con otros. No podemos aislarnos en una vida mística con Dios solamente nosotros. La intención de este mandamiento de Jesús, al decirnos evitemos la levadura de los fariseos, nos da la idea de que no debe haber ningún indicio de esta levadura, de la maldad, de lo que nos aleja de Dios en nuestras vidas. La levadura debe ser removida, debe ser quitada totalmente. Por eso el apóstol Pablo en la escritura, en Gálatas, dice, un poco de la levadura leuda toda la masa, fermenta toda la masa. Es decir, cuando Jesús está diciendo, cuídense de esa levadura, sáquenla de ustedes, no es, bueno, un poquito. No debe haber esa maldad en ustedes. Deben aprender a quitarla. No debe haber ese tipo de pensamientos que te alejan de Dios. Cuando hablo de maldad, espero que no solamente estén pensando en cosas que moralmente son malas, sino en aquellas cosas que pueden ser buenas, se los he dicho varias veces, como el venir a la iglesia, pero con una mala actitud. Como el leer la Biblia, pero en lugar de querer conocer a Dios, es déjame ver cómo aprendo para demostrarle a aquel que está mal. O en orar, no para glorificar a Dios y para tener una relación con Él, sino para tratar de sacar algo de Él. Esas son cosas malas, esa es la levadura mala que tenemos que sacar de nosotros. Esa forma, ese camino de ser cristiano a nuestra conveniencia que está totalmente alejado de lo que la Biblia enseña. Esta idea que los discípulos, esta idea de la levadura, cuando los discípulos la entendieron perfectamente. Sabían a qué se refería Jesús cuando hay que sacar esa levadura. Para ellos era una enseñanza cultural. Desde el Éxodo, desde el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, ¿se acuerdan? La última cena que tuvieron estaba hecha por 3 elementos. El cordero, sin mancha y sin defecto, las hierbas amargas y el pan sin levadura. El cordero simbolizaba a Cristo, que fue inmolado en nuestro lugar. Las hierbas amargas les recordaban el duro trato que recibieron de los egipcios, cómo los humillaban y cómo abusaban de ellos. Éxodo 1, versículo 13 dice, por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Esas hierbas amargas, cuando comieron esa cena y cuando lo repetían cada año, porque era el mandamiento de Dios que la Pascua la repitieran cada año, era para recordar, mira cómo vivíamos antes o cómo vivían nuestros antepasados. Y la idea es que no quisieran volver a esto. El pan sin levadura se refiere al pan de aflicción, que les recordaba a los israelitas la salida tan súbita de Egipto cuando estaban en esclavitud, pero también ahora les recordaba a Cristo. Jesús es el pan de vida. Este
este pan sin levadura, cuando decían saca la levadura para que no tenga, no implicaba solamente no ponerle levadura al pan. No era solamente para esa cena. Por 7 días, los 7 días que duraba la Pascua, que el final era, el último día era cuando era la cena con el Cordero, pero los 7 días de la preparación, ellos tenían que sacar de sus casas la levadura. Ni siquiera tenerla en casa, para que ni aún por error alguien comiera la levadura. Porque si eso llegaba a suceder, dice el mandamiento, esa persona tiene que ser sacada de la ciudad. No puede estar con ustedes. Así es que ellos entendían a qué se refería Jesús. No es solamente momentáneamente, temporalmente, parcialmente, hay que sacar esa levadura aún de nuestras casas. El apóstol Pablo lo aplica también sacar cuando está hablando con la iglesia de Corinto y les está instruyendo que hay una persona que está teniendo relaciones con la esposa de su papá. Entonces le dice, ¿sabes qué? Tienes que sacar a esa persona de la comunidad. Después dice, hay que enseñarle para perdonarlo y para traerlo a Cristo, pero tiene que arrepentirse. Pero la idea es, sácalo de en medio de ustedes porque ni aún por error alguien tiene que pensar en hacer lo mismo. Si lo dejas ahí, se le va a hacer fácil a la gente hacer lo mismo. Vimos una parte de una serie que les dije, creo que la semana pasada, que les recomendaron a unos amigos de Monterrey, de esas mega iglesias, en cómo viven esa familia, que es la familia pastoral, en donde todos tienen su posición, pero donde ha habido engaño, infidelidad de parte del pastor, infidelidad de parte de la esposa del pastor, abuso del tío, egocentrismo de una de las hijas. Es una iglesia que, pues para que la gente no se nos vaya, porque la que está enfrente nos está ganando el mandado, porque allá se aceptan homosexuales y gays y lesbianos, nosotros también tenemos que hacerlo. No estoy diciendo que no se les acepte en la iglesia, hay que predicarles el evangelio. Necesitan estar aquí para que escuchen el evangelio, para que puedan transformarse, pero el pastor en algún momento dice, bueno, tenemos problemas, la esposa de la primera dama le llaman ahí y yo nos vamos a divorciar, pero yo voy a seguir siendo su pastor. Y ella dice, yo voy a seguir siendo la primera dama. O sea, no hay un ejemplo de unidad, de perdón, de respeto. Entonces, cuando él dice, nos vamos a divorciar, toda la gente dice, oh, y cuando la primera dama toma el micrófono, pero no se preocupen, yo sigo siendo la primera dama y vamos a hacer una campaña porque las mujeres tienen que transformar, y todos se ponen, ¿por qué? Porque la mitad de la congregación tiene problemas matrimoniales y si el pastor no lo ve mal, pues qué bueno, aquí quepo, ¿verdad? No hay arrepentimiento, no hay santidad, no hay honra a la palabra de Dios, en donde él dijo, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los que se echan con hombres, ni las mujeres que se echan con mujeres, ni los blasfemos, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos. Eso se lo brincan. Claro que todos ellos son pecadores que si se arrepienten, Dios les va a dar esa entrada, pero mientras no se arrepienten y quieran hacer su evangelio y quieran hacer su camino a Dios, están totalmente llenos de levadura, de maldad, trastornando el evangelio de Dios. Así es que cuando Jesús les dice esto, ellos lo entienden con el contexto que tenían. Cuando Pablo lo está diciendo a la iglesia de Corinto, ellos lo entienden de esa manera. Tenemos que sacar la levadura que puede haber en nosotros. ¿Cómo podemos sacar esa levadura? ¿Cómo podemos escapar de la levadura del pecado? La única manera de poder hacerlo es no permitiendo que ese pecado se arraigue en nosotros, no dándole cabida a ese pecado. Te lo voy a poner con una palabra, con una sola palabra: arrepentimiento.
La única manera de poder sacar esa levadura, ese pecado de nosotros, es arrepintiéndonos de nuestro pecado. Y el arrepentimiento, ¿te acuerdas qué significa? Volver atrás, cambiar el camino totalmente. No hay otra forma de hacerlo. Es pedirle perdón a Dios para que Él nos ayude en su misericordia y gracia, para que no volvamos a caer en ese engaño y en ese pecado. Este mandamiento que Jesús les daba a sus discípulos y ahora nosotros lo recibimos, nos sigue recordando y revelando a Jesús. Jesús es el pan vivo, también es el pan de vida. O sea, no nada más Él es pan vivo, sino es el pan que da vida también. Él es el pan de vida, la levadura causa fermentación, la fermentación causa putrefacción o muerte. Así es que la enseñanza de Jesús es: el único pan sin levadura que debes comer soy yo. Es alimentarte de mí, de mi palabra, a través de mi espíritu, de mi persona, que tengas esa comunión conmigo. Es conocer a Jesús tal y como Él es. Cuando Jesús, fíjate, aun cuando Jesús les dijo a sus discípulos, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre, Juan capítulo 6. Se lo dijo a sus discípulos y se los dijo a mucha gente. Cuando Él dijo eso, mucha gente dejó de seguirlo. Mucha gente se fue. Decían, esto es algo difícil de entender. Y cuando la gente se fue, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Pero eso fue el momento en el que el apóstol Pedro hizo una gran declaración. Y eso es con lo que quisiera que nos quedáramos el día de hoy, que nosotros pudiéramos hacer esa declaración también como Él la hizo. Señor, le contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Es decir, no hay nadie como tú, estoy totalmente enfocado en ti. Dispuesto a que quites de mí esa levadura, porque solamente tú tienes esas palabras que me pueden alimentar, palabras de vida eterna. Solamente tú eres el Santo de Dios. El arrepentimiento de nuestro pecado con esta confesión de quién es Jesús es un arma poderosa para colocarnos en el camino correcto. Poder seguir a Dios como Él se lo merece y como nosotros lo necesitamos. Así es que la invitación es esta: que puedas pensar qué cosas hay en mi vida que tengo que quitar. Tenemos que orar para decirle, Señor, muéstrame aquellas cosas que tengo que quitar de mi vida, pero que me son ocultas, porque tal vez estoy tan acostumbrado que no las veo. Muéstrame qué tengo que sacar de mi vida para hacer un pan sin levadura delante de ti, para ser como tú, para poder hacer lo que tú haces, para poder servirte como tú quieres que te sirva. Y que podamos decir como Pedro, sabemos que tú eres el Santo de Dios y por eso vivo para ti. Vamos a orar. Querido Dios, aquí estamos. Reconocemos, Señor, que nos esforzamos mucho por vivir para ti, por creer en ti, demostrarlo. Creemos, Señor, que eso es algo que tú pones en nuestro corazón a través de tu Espíritu, pero tenemos que reconocer que aún hay muchas maneras en las que queremos vivir nuestra vida cristiana por comodidad o por gusto, y que a veces sacrificamos o ponemos en juego tu palabra, tu evangelio, tu santidad. Así es que, Señor, hoy venimos delante de ti para suplicarte y rogarte que a través de
del poder de tu Espíritu Santo, quites de nosotros, Señor, esa levadura que hoy está dañando nuestra vida en ti. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos, Señor, a hacerlo, porque seguramente tú quitarás algunas cosas de nosotros en una forma misericordiosa y amorosa, pero seguramente habrá otras que nos vas a pedir que nosotros lo hagamos. Danos el valor para hacerlo. Danos el valor y la decisión para hacerlo, para que tú seas nuestro primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. Para que no haya nada, Señor, hablando de la levadura del pan, tan sabroso como eso, tan rico que huele, pero que en un trasfondo espiritual, Señor, es algo que daña y que lastima, que echa a perder. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor, que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza de esto. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro corazón, Señor, te necesitamos. Oramos en el nombre de Jesús. Por sus méritos, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén, amén, amén. Querido hermano, que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios el Padre, que la comunión del Espíritu Santo sean contigo, con tu familia y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre.